A continuación, Noche de miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches. Una noche más de miércoles, una noche de miércoles más. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos. Estamos transmitiendo desde el estudio principal de Telesucesos Canal 29 UHF. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Castillo Maldonado en Facebook. Cumplir la ley. Esa ha sido la palabra que desde la Asamblea Nacional, específicamente desde la bancada del correísmo, ha servido como estribillo para perseguir a unos y para denostar a otros. Cumpliendo la ley abren el proceso de Pandora Papers e irrespetando todos los procedimientos. Cumpliendo la ley, dice la señora asambleísta Cabezas, llaman al presidente Moreno para que se regrese al Ecuador después de que él se fue, diciéndoles hasta luego nomás. Ahora dicen los medios de comunicación que lo que está en la ley es que el presidente tiene que volver. ¿Por qué no cumplen la ley mejor, asambleísta Cabezas, y le invitan a venir o le exigen que vuelva o le exhortan a que vuelva a aquel expresidente que tiene sentencia ejecutoriada y que ahora mismo es prófugo de la justicia? No podemos tener un sistema jurídico en donde midamos de una forma a unos y de otra forma a otros. Mucho menos si es que ustedes se precian o se jactan de ser padres de la patria, legisladores que deben actuar con sentido nacional y a la larga se dejan ganar por su hígado y sus pasiones. Cumplamos todos la ley, asambleísta Cabezas y señores de la bancada de UNES. Si es que llaman al expresidente Moreno, inviten también, y creo que les va a atender con mayor gusto la invitación, a su líder, el expresidente Rafael Correa. Con esto, después del corte, volvemos con mi invitado de hoy. Volvemos. Volvemos con Noche de miércoles. Hoy tenemos un invitado que desde ya le voy a pedir por favor que se sienta como en su casa. Él es Emilio Fernando Najas Cortés, el arquitecto Najas, primerísima autoridad de este medio de comunicación. Arquitecto, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación a mi casa, Andrés. Eso le decía. Sobre todo, claro, sobre todo en un día miércoles. En una noche de miércoles. Una noche de miércoles. Sí. Yo creo que no solamente las noches, sino las mañanas están de miércoles, sí, ¿no? Completamente, sí. Un frío increíble que pocas veces se ha visto en la ciudad. Sí. El temblor de ayer nos cogió chiriciques, ¿no? No estamos preparados en Quito para un fenómeno natural así. Bueno, siempre estamos preparados a toda clase de sustos. Yo recibí con normalidad el problema del temblor, porque vivimos de temblor en temblor todos los días. O temblores físicos o temblores políticos. Claro, los físicos, bueno, ya corresponden a mi edad, pero trato de limitarle, pero en general vivimos desde hace algún tiempo con problemas generados por todo este barullo de la Asamblea Nacional, de la pandemia, de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, básicamente, confrontación de los correístas que tratan de salvar el pellejo
Entonces, un temblor más, un temblor menos no tiene mayor importancia. Oiga, y ahora que usted toca ese tema de la confrontación entre la Asamblea y el Ejecutivo, usted es un hombre de experiencia, ¿ha vivido estas confrontaciones en los últimos 40 años de democracia? ¿Ha pasado esto? ¿O es nuevo? ¿O es de ahora nomás? Porque le digo esto porque los últimos años, como había una lógica de partido único en la Asamblea, venía la orden de Carondelet y se acabó el problema, no se discutía nada más, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre he estado activo con respecto a las realidades del país, las realidades de Quito. Entonces, ya, es verdad que los temblores poca mella me hacen. Y he vivido permanentemente, sobre todo por estar involucrado en medios de comunicación, en las actividades de temblores y de fastidios y de conflictos. Entonces, a la larga uno se convierte en experto en torear estas actividades. Ya. Oiga, y usted dentro de los medios de comunicación, ¿qué le hace a un arquitecto de las condiciones suyas pensar en que hay que abrir espacios de comunicación y medios de comunicación para que la gente tenga otras fuentes de información? ¿Por qué usted abraza la carrera de la comunicación, digamos? Bueno, la verdad es que los arquitectos tenemos muchas manías. Yo soy en general un diletante. Los diletantes tenemos una profesión, pero nos involucramos en todo lo que guarda relación o no relación con una profesión. Entonces, ya son 25, 26 años de estar involucrado en este tema de la comunicación, y creo que ha sido una de las vivencias más importantes que han existido, no en la profesión, sino en el contacto personal, el contacto del día a día, que es lo que ofrece la comunicación y las experiencias, sobre todo en el tema de la comunicación. ¿Cuál es la responsabilidad que deben tener los medios para manejar la información, para manejar el traslado de ideas, para que la opinión pública guarde relación con la opinión publicada? Esas discusiones medias filosóficas, como que... Bueno, cuando pasa el tiempo, ¿no? Uno se vuelve así medio pensador, medio filósofo, pero yo creo que el eje fundamental, no solamente de la política, sino el eje fundamental de cualquier acción del ser humano, gira alrededor de la verdad. El político normalmente tiene una profesión que es de ser un mentiroso. Entonces, ¿usted cree que una característica del político es ser mentiroso? Definitivamente. Entonces, cuando desde el colegio nos involucran en que se debe decir la verdad, se convierte en una norma que penosamente no es la norma que rige nuestro país. Entonces, la profesión menos apegada a la verdad, creo yo, que es la política, ¿no? Con contadas excepciones. Yo te diría con las contadas excepciones que seguramente ya están enterradas, ¿no? Oiga, pero a veces en un país como el nuestro, el político que dice la verdad no gana elecciones, pues, arquitecto. Bueno, entonces confirma lo que te estoy diciendo. Nos gusta que nos mientan como sociedad a los ecuatorianos. Sí, parece que es un caramelo permanente en donde no solamente que nos gusta que nos mientan, sino nos gusta que otra palabra que no te voy a decir, parecida a mientan, pero comienza más o menos por ahí. Entonces es la verdad. ¿Qué tiene que ver con algo de aquí, de las manos, de los dedos, algo así? Sí, con respecto a muchos espacios humanos y físicos humanos. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Punto de vista que corresponde a lo que siempre me he considerado, aparte de diletante, un hereje permanente. Usted es un hereje permanente. Yo soy un hereje permanente. Entendiéndose como que usted es católico, apostólico y romano, pero no sigue los principios. Católico, apostólico, romano por tradición y hereje por convicción.
Ya. ¿Qué te parece? Es decir, usted actúa como un hereje, desobedeciendo las normas de la Santa Madre Iglesia. Yo considero que la herejía bien llevada es un concepto que permite que el mundo camine. Los pasivos no mueven nada. Los herejes impulsamos y caminamos para adelante. En las redes sociales en estos días hay el escándalo, no sé si es que usted se ha fijado, a propósito de unos jóvenes trans que se fueron a tomar unas fotos afuera de la Basílica del Voto Nacional. Salió el guardia y no les permitió y les dijo que se vayan para afuera. ¿Eso usted cree que es una herejía que puede mover el mundo? ¿O es una irreverencia absolutamente innecesaria? Claro, hay una diferencia entre la herejía y la irreverencia. La herejía es una contrapartida con un statu quo. La irreverencia es una ruptura de normas, es una ruptura de condiciones de buena relación social. Así lo entendería yo. Uh-huh. El acceso a las iglesias definitivamente no puede estar prohibido, pues, ¿no? Ya. Estaba prohibido en la época de los musulmanes y sigue siendo prohibido en determinados esquemas musulmanes. Pero la iglesia en general es un espacio abierto para todo el mundo, independiente de su género y de sus tendencias, de sus aficiones. Y de sus gustos y del manejo de sus gustos, y de los manejos de los esfínteres, dice usted también. Bueno, no, hasta ahí ya no llegué. Claro, se supone, ¿no? Se supone que algunos manejan los esfínteres. Bueno, cada cual con sus placeres, ¿no? Bueno, porque le decía esto, arquitecto, porque hace en cambio más o menos un mes hubo un escándalo en Guayaquil de que habían prestado la capilla del Colegio San José La Salle, a propósito un saludo al hermano rector del Colegio La Salle de Guayaquil, para que se hagan unos videos, y resulta que los videos eran de unas chicas besándose entre ellas y de unos muchachos bailando en el altar, y claro, la gente que es más seguidora de la Iglesia Católica saltó hasta el tumbado, ¿no? ¿Cómo conciliar eso de la iglesia de puertas abiertas? Las malas costumbres no tienen conciliación. El irrespeto a las creencias de las personas, a los símbolos de las personas, no tienen justificación. Entonces yo creo que es un deterioro de la moral, deterioro de las condiciones, porque si quieren hacer mofa de algo que no les gusta o les disgusta, pues simplemente no tienen por qué buscar un entorno que normalmente debe ser respetado para cualquier religión, ¿no? Inclusive se respeta entornos de creencias que no son las de nuestras costumbres, de nuestro convencimiento, pero tiene que existir un respeto no solamente a las personas como tales, independiente de su tendencia, de sus esfínteres, de sus placeres, de lo que quiera que fuera, pero también tiene que haber una certeza de que se deben respetar las cosas. Unos primeros trazos de la entrevista de hoy con el arquitecto Fernando Najas. Hemos hecho el plano, después del corte construiremos las paredes del techo y cerraremos con una bonita y arquitectónica alegoría de este. Claro, una arquitectónica lápida, ¿te parece bien? Volvemos luego. Ya ves, bueno.
Último segmento de Noche de Miércoles y seguimos con el arquitecto Fernando Najas, primerísima autoridad de este canal. Fernando, usted es quiteño, ¿no? ¿O de dónde es usted? Yo soy, verás, si es que en algún momento se cayera una de las bolas del monumento de la Plaza de la Independencia, tendrían que reemplazar por mi figura. Ya. O sea, usted al lado de León tendría que ponerle ahí. Claro, definitivamente al lado de León, Ya, pues no. okay. Y junto a las bolas, por supuesto. Que es lo que siempre ha caracterizado, ¿no? Así es, definitivamente. ¿Ya? Yo me considero parte de un esquema de mi ciudad, porque cuando una persona tiene nexos de toda una vida con el entorno de la ciudad, porque no solamente en mi niñez, sino en mi juventud y en mis actividades de trabajo, estuve completamente conectado sobre todo con el centro histórico y con la ciudad de Quito. Oiga, y ese sentido de quiteñidad, ese sentido de pertenencia que muchos tienen más arraigados que otros, hace poquito tiempo se iba convirtiendo en lugar de una virtud que nos una, en un antivalor que nos separaba, porque aquellos que nos catalogamos como quiteños de bien, fuimos tildados o tachados por aquellos que estaban en el municipio como la gente que desplaza a los demás, que no les importa a los demás, que son los niños, los aniñados de Quito. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a eso? Verás, Quito tiene una crisis tremenda, porque siendo la capital de la República y siendo un sitio, una ciudad de convocatoria, se ha visto invadida prácticamente por personas que no tienen identidad con la ciudad de Quito. Tanto en el norte como en el sur, se fueron creando verdaderas comunas de foráneos de la ciudad, que no conocen la ciudad, que por efecto de elecciones y demás se incorporaron incluso a ser autoridades de la ciudad, y eso ha generado un deterioro completo de principios, de conceptos, de creer que nuestra ciudad tiene condiciones especiales, identidad especial, que se han ido perdiendo. El Quito de su juventud, ¿qué valores tenía? ¿Qué trasladaba a la gente que vivía aquí ese Quito de hace 3 décadas? Un poco más también. 4 décadas. Un poco más. Más, 5 décadas será. Mira, yo creo que uno de los elementos de añoranza de los quiteños se llama la seguridad. Yo era un niño y me iba, a los 6 años me iba caminando a la escuela, vivía cerca del pensionado Borja, después me iba caminando a la escuela Espejo, estuve en la escuela Espejo, tomaba el bus y me iba al centro, estamos hablando de edad de 6, 7 años, se ha perdido completamente el concepto de seguridad. La nuestra se convirtió en una ciudad sin características de proteger a sus habitantes. Es una ciudad desconocida, es una ciudad peligrosa. Entre las identidades que se han perdido. ¿Usted es buen cacho, buen trompón, buen 40, buena baraja? No, verás, yo no soy buen cacho porque, ¿cómo se llama? Soy tan agrio que si me veo en el espejo, pues ya ni siquiera me río. ¿Ya? ¿No? Buen trompón, sí. 3 veces me han roto la nariz porque no tengo buen genio. Yeah. Y ahora me cuido porque no quiero que me rompan 4 veces la nariz. Claro. Pero cuando era muchacho, yo sí me consideraba un buen y permanente buen trompón. Yeah. No bebía, no contaba cachos, no he jugado barajas, he sido definitivamente un quiteño muy aburrido, ¿no? No dentro del estatus de lo que se supone del parámetro del chulla quiteño, ¿no? Yeah. Para nada, completamente. Bueno, oiga, y ahora ya hablando un poco del ejercicio de este canal, la ley de comunicación, Fernando.
¿Qué debemos? ¿Es la mejor ley de comunicación es la que no existe? No solamente es la mejor que no existe, sino que el proyecto actual de la ley de comunicación es la tontera más grande que se ha escrito. Es decir, esta que está presentada por el presidente. Esta que está presentada por el presidente. Yo creo que el presidente penosamente entiende la comunicación con respecto a las imágenes que se ven en la televisión, en el periódico, en la radio, lo que quiera que fuera. Mira, ha cambiado tanto la comunicación de día a día que lo que se ha enviado a la Asamblea podía haber sido escrita por los escribas de la Biblia completamente. O sea, está atrasada completamente, no está actualizada. Se quedaron ni siquiera en la época quienes escribieron la ley de comunicación en los espacios, ni siquiera del telégrafo, ni siquiera de la rueda, creo. Porque lo que buscan ellos y lo que se decía en campaña es reducir a la mínima expresión la intervención del Estado en el ir y venir de la información. Mira, es una de las grandes mentiras que no se han entendido. La comunicación cambió de esquemas de llegada a la gente. ¿Ya? Las normas que se crearon para la televisión, para la radio, para esquemas tradicionales de televisión y de radio, pasaron completamente a la historia. Nosotros vivimos otros momentos, todos los días se generan nuevos espacios que no son entendidos ni escritos en el famoso proyecto de ley de comunicación. ¿Se refiere usted a los espacios de los medios digitales? A los espacios, mira, la televisión abierta, que es la televisión en donde tú accedes prendiendo tu televisor, la radio, o sea, todos los esquemas de transferencia de comunicación a través del famoso espectro radioeléctrico que nadie dice, ¿cómo se llama? Suena bien, pero es el aire. Resulta que van siendo superados por nuevos tipos de comunicación. La televisión abierta se sobrepone a la televisión abierta, se sobrepone la televisión pagada, la televisión por suscripción. La televisión por suscripción va teniendo ya un ocaso porque se va superando la televisión IP, que es la televisión vía internet. Los costos y las estructuras de comunicación han cambiado completamente, las redes sociales han cambiado la comunicación. Barato, ¿no? Solamente más barato, habría que ver si más barato y más eficiente. No, porque una cosa es que sea barato porque no te cuesta, pero habría que ver si en una estructura tan gigantesca como la actual de comunicación, los mensajes llegan realmente al... Oiga, pero por ahí, por ejemplo, hay un tipo que tiene 60 frecuencias entre radio y televisión, ¿no es cierto? Bueno, ese es uno de los pecados que no se ha corregido y no corrige la ley de comunicación. Creo que existe una ausencia completa de conocimiento. Te refieres al fantasma. El señor fantasma es un personaje sobre el cual en las comunicaciones, sobre todo de la televisión y de la radio, habría que escribir mucho. Yo creo que he escrito mucho porque yo estoy en contravía de la manipulación y de la concentración de frecuencias que se ha dado por parte de este personaje, que además es un personaje foráneo. Y absolutamente siniestro. Entonces, nadie le conoce. Mira, en el gobierno actual se acaba de confirmar la concesión de frecuencias al señor fantasma, frecuencias que estaban vetadas por la ley. Y se encontraron un subterfugio con respecto a un nexo de acuerdo comercial creo que con Guatemala, y respetando esta cosa, en 24 horas se le conceden las frecuencias al fantasma. O sea, las comunicaciones tradicionales han sido arrasadas completamente por la corrupción.
Y uno de los capitanes de la corrupción definitiva es este señor fantasma que creo que se llama González, alguna cosa así, ¿no? Mejor no acordarse de los personajes que no tienen ninguna trascendencia, ninguna importancia, ¿no? Bueno, ya no se acuerda, no le queda más que acordarse de los delincuentes y de aquellas personas que su trayectoria, sus acciones no significan definitivamente nada para ningún concepto de actividades y para ninguna actividad. Usted me decía ahora, antes de comenzar el programa, me has invitado porque no tenías invitados. Y quiero decirle que no es cierto. Que le he invitado bueno, yo me invito siempre a mí mismo cuando falta alguien, pues no queda más. Entonces, no es que no tenías invitados, estaba la manito yo. Y ha volado la media hora, arquitecto, para que sienta en carne propia cómo vuela el tiempo en televisión. ¿Se dan cuenta? Verás, el tiempo en televisión vuela cuando tienes algo que decir. Y es un martirio cuando no tienes nada que decir, sí, ¿no? Cuando las conversaciones, los temas son fluidos, el interlocutor no genera ningún tipo de contravía a esta buena disposición. El tiempo se pasa, ¿ya? Entonces es como cuando te topas con una mujer fea con bigote. Entonces el tiempo se te convierte larguísimo, larguísimo, ¿no? Así es. Más largo que un lunes, usted. Mucho más. Más largo que los fines de semana. Oye, los fines de semana son larguísimos y terribles, ¿no? Para mí el fin de semana constituye un castigo a la actividad. Bueno, ¿ya ves? Le dejo ahora. Le agradezco muchísimo por haberme acompañado. Bueno, hoy. No me dejas, yo te dejo. Sí. Le devolveré a invitar. A ustedes, muchísimas gracias. Esto fue Noche de Miércoles, nos vemos pronto. Hasta dentro de 8 días. Chao. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. A continuación, Vida Misionera.